Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto y Lorenza, y muchísimas gracias a la invitación a este lugar que pues, yo desconocía por la gran ignorancia que tenemos muchas veces los eurodiputados, que nos dedicamos a cosas muy técnicas, como ustedes han podido escuchar, el transporte, el medio ambiente, y que pocas veces tenemos la ocasión de poder respirar un poco, levantar la cabeza, por así decirlo, desde la melé, y tener la capacidad un poco de mirar hacia la distancia, ¿no? Por eso les agradezco tanto al CARI, primero por darme conocimiento de que están ustedes haciendo una labor tan estupenda y que incluso pues, parlamentarios del nivel del señor Duce pues, han pasado por aquí. Yo desde luego voy a transmitir al señor Martín Schulz, con el que tengo buena amistad, que se está perdiendo algo muy bueno y que antes de que termine el mandato tiene que pasar por aquí, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente Martín Schulz es un presidente que ha tenido mucho interés en revitalizar y en dar un impulso a todo lo que son las relaciones con América Latina, respondiendo también de cierta manera a un despertar de Alemania hacia el reclamo de esta parte del mundo donde tantas cosas interesantes y tanto tenemos que aprender, y más en este momento de crisis, pero sobre todo también porque es muy importante para Alemania, entiendo yo, el poder encontrar un equilibrio después de haber mirado y de salir mirando tanto hacia el este, el poder encontrar, digamos, otras, y de hecho en los ámbitos en los que yo me muevo, especialmente en todo lo que es transporte, logística, bienes de equipo, etcétera, pues he asistido más de una vez a una reacción de expertos y empresarios alemanes diciendo, bueno, se nos ha dicho tantas veces, un poco en reclamo a la Comisión Europea, se nos está diciendo que es la China, y resulta que estamos dejando y no mirando hacia regiones del mundo donde las relaciones y la cooperación deberían ser mucho más fuertes, que son muy interesantes, donde nos sentimos reconocidos y donde nos sentimos justamente donde hay que volver a rehacer su labor. Por lo tanto, yo esta experiencia tan intensa y intelectualmente tan satisfactoria, pues yo desde luego lo voy a reclamar al presidente Schulz para que haga el esfuerzo de venir, que yo creo que en su agenda, que es la agenda ya de un candidato, por primera vez tenemos realmente un candidato que se siente candidato europeo de cara a una postulación para la Comisión Europea. Hasta ahora, digamos, pues el gran déficit democrático que hemos ido teniendo pues es que los ciudadanos y ciudadanas europeos no acaban de ver claramente cuando se elige cada 5 años el Parlamento Europeo, no acaban de ver muy bien para qué sirven esos votos, porque claro, van a una institución que se elige directamente, aunque por listas nacionales, es decir, que yo me debo a mis votantes españoles, no me debo a mis votantes alemanes, aunque deberían, ese es digamos el futuro, y aún así, pues en esa elección nos reunimos, pero no tenemos la capacidad de elegir, o los votantes no tienen esa capacidad de elegir el Parlamento Europeo, elegir a sí mismo el presidente de la Comisión, que de esa manera se refrendaría y haría, digamos, se reforzaría, ¿no?, como Ejecutivo Europeo. Ahora mismo, en lo que es el camino de la configuración institucional, después de los años 90, donde, bueno, pues con Jacques Delors a la cabeza, la Comisión realmente era un ejecutivo fuerte dentro de sus límites, de sus competencias, pero tenía la capacidad de hablar de tú, de hablar, digamos, de obligar, en cierta manera, pues con la capacidad diplomática y política que tenía Jacques Delors, de cierta manera obligar a los Estados miembros y a los jefes de gobierno a asumir sus responsabilidades y a mirar más allá hacia lo que es el bien común europeo. Pues después de esa etapa que se consolidó en torno pues, al Tratado de Maastricht y todo lo que vino después con la moneda única, con el Tratado de Schengen, después la ampliación, pues en el devenir de esa Constitución Europea, la Comisión en un momento determinado, y es en torno al momento en el que empiezan las renacionalizaciones, pues, yo por lo menos lo he vivido ya, estando en el Parlamento, en torno al año 2000, donde cristalizó una especie de racionalización del juego europeo, de la construcción europea, pues la Comisión fue la gran perdedora de las instituciones
instituciones. El Consejo, la presencia de los jefes de gobierno que tenían, digamos, un interés especial en controlar cómo se iba configurando la nueva Europa, una Europa pues, con muchos interrogantes, porque una Europa, digamos, de 10 socios que de repente abre la puerta a 12 socios nuevos de muy diferentes culturas, a pesar de haber estado todos en principio bajo, digamos, bajo el sistema de la Unión Soviética, pero aún así tenían todos ellos la memoria de haber sido muy diferentes y de entrada pues, fue también una explosión de nacionalismo de necesario, porque venían de una etapa y una época donde justamente habían visto totalmente oprimidas las capacidades de diversidad y de diferencia, y por lo tanto todo ello se gestó de modo que el Consejo fue adquiriendo un poder enorme, recuperando, por así decirlo, poder que había ido, la Constitución Europea supone justamente lo contrario, es decir, hay que ir cediendo para poder construir, y de ese debate el Parlamento Europeo, como bien ha dicho Lorenza, adquirió, fuimos arañando, porque realmente es también por voluntad de presidentes de Parlamento y de parlamentarios eminentes que decidieron que ante esa pugna Comisión-Consejo había de alguna manera que reforzar un componente de la Constitución Europea que representara el interés común europeo, y que de cierta manera el referendo que suponía el voto directo a pesar de las listas europeas, de las listas nacionales, podía justamente llenar ese déficit. Y así, digamos, hemos ido consiguiendo hasta el Tratado de Lisboa pues un reforzamiento, un refuerzo, aparte además de la Carta de Derechos Fundamentales, pues una serie de capacidades en temas internacionales, la capacidad de veto de los acuerdos internacionales, que eso hace que, bueno, pues la capacidad de interlocución sea más fuerte, la diplomacia parlamentaria también, las delegaciones parlamentarias que visitan y que dialogan con las distintas regiones del mundo, pues también ha adquirido otro peso, otra capacidad de proposición, aunque no es nuestra competencia, no es la de proponer, pero sí de cara al Consejo un poder, un contrapoder que hace que el Parlamento se sienta especialmente responsable, y que cuando consigue cristalizar esa capacidad como institución, de cierta manera puede hacer frente a intentos, digamos, mayores de renacionalización. Yo quería, de todos modos, había pensado en empezar esta exposición hablándoles del momento crítico en el que estamos en abril de 2013, y que responde un poco a esta construcción que en ciertos momentos alcanza un cierto desequilibrio entre las instituciones, y que la renacionalización que estamos viviendo, la limitación del método comunitario, pues nos ha llevado a una situación en estos momentos crítica, no solamente porque la crisis general ha afectado de manera especial a Europa, sino porque también en la Constitución Europea había ya elementos de déficit que no sé, mientras las cosas van bien, pues dar malas noticias, pues la clase política tenemos bastantes dificultades, de modo que mientras las cosas iban bien, esos déficits, esas limitaciones de una Constitución Europea que había recibido esa internacionalización no se veían. En el momento en el que la crisis general ha llegado, pues se ha puesto de manifiesto todas esas limitaciones y esos problemas. Pero aún así, en este momento, como siempre, la Unión Europea, ya lo decía Ramonet, después lo han dicho otros, Jacques también era de los que pensaban que las crisis había que aprovecharlas, ya no porque las crisis por sí mismas conlleven un elemento de oportunidad, sino porque había que aprovecharlas. Era el momento en que pillabas a los jefes de Estado pensando en otras cosas, y era el momento en el que Jacques lo solía aprovechar. Ahora el Parlamento estamos intentando utilizar esa estrategia para intentar mejorarlo. Pues en este abril de 2013, ahora mismo tenemos una batalla abierta entre el Parlamento y el Consejo, la Comisión en estos momentos, porque cuando ya
digamos, la legislación está encima de la mesa, la Comisión lo que hace es apoyar, asesorar. La Comisión ha hecho su primera propuesta, Parlamento y Consejo la enmendamos y en este momento estamos, digamos, enfrentados. Y lo que tenemos encima de la mesa es nada más y nada menos que el presupuesto plurianual para 2014-2020 de la Unión Europea, que se supone que, como todo presupuesto, responde a unas ambiciones, responde al modelo, al proyecto para los 7 años que vienen a partir del año que viene. En este momento, la Comisión, cuando hizo la propuesta, hizo una propuesta limitada, porque a partir del 2008 pues, estábamos intentando gestionar de la mejor manera posible, aunque con muchísimas limitaciones, una crisis mundial que a Europa estaba afectando a los países europeos de una manera especialmente brutal, sobre todo pues, porque en la construcción europea una moneda que impedía, digamos, la posible fluctuación de las monedas, la manera de la escapatoria que hasta ahora se había tenido para crisis semejantes y que generaba unas tensiones en el interior de la propia construcción europea que no era fácil salir, pues en medio de toda esa crisis, además, pues, había que empezar a establecer el presupuesto para el futuro. Ese presupuesto respondía a un debate que se había hecho incluso antes de la crisis, que era, digamos, el Horizonte 2020, que era la apuesta europea por ser una zona, digamos, donde la innovación, la capacidad, digamos, tecnológica, de innovación, la apuesta también por una economía respetuosa e incluso, podríamos decir, al servicio de un mejor medio ambiente, de la limitación del cambio climático, etcétera, pues eran puntos fuertes, ¿no? Y sobre todo la cohesión, la solidaridad interna, pero digamos, también ese proyecto de futuro de digamos, un proyecto realmente de liderazgo tecnológico, innovador, etcétera. Bueno, pues esa era la premisa. Pero cuando hay que establecer el presupuesto, por la Comisión ya llevábamos pues 3 años con el 2011, cuando se empieza a preparar, cuando se empieza a dialogar, 3 años ya de crisis muy importante, con unas disfunciones en el interior de la construcción europea tan fuertes que habían llevado pues, realmente pues, a nacionalizaciones de bancos, a enfrentamientos pues, por el problema también de las diferentes culturas y por esa renacionalización entre norte y sur, a la reaparición de, digamos, de estereotipos que pues, no venían a cuento, pero bueno, que es uno de los problemas de los déficits de la construcción europea, que aquellos que tienen más poder para tomar las decisiones siguen siendo jefes de gobierno, claro, son elegidos a nivel nacional, no son elegidos en tanto en cuanto representantes europeos. Entonces, el problema que solemos tener pues, es que se deben absolutamente a sus votantes y pues, los votantes alemanes responden más fácilmente, porque a todo el mundo le encanta que le halaguen en los oídos, decir, bueno, los alemanes somos los más trabajadores, los que hemos estado tirando del carro, los que hemos estado pagando por todos estos, y ahora, pues, en este momento de crisis, pues nos encontramos con que, pues, vamos, en los sures, sea Italia, sea Grecia, sea España, o sea Portugal, pues se han derrochado, hay unas deudas terribles, no se ha gestionado bien la economía, los pueblos pues son pueblos que no son trabajadores, que se pegan el día en la siesta, etc. Una serie de estereotipos que en momentos calientes de elecciones uno puede cometer el error de utilizarlos, pero que repetidos día a día y sobre todo con una prensa, con unos medios que, bueno, pues que están también ahora mismo, su independencia pues es también uno de los grandes interrogantes, pues hace que el estereotipo va profundizando en el norte como en el sur y no ayuda desde luego, porque la Constitución Europea tiene en gran parte un pozo enorme de relación y de confianza. Es así como es la única manera de poder llevar a cabo digamos, un proyecto en el que países grandes y pequeños tienen que medir sus fuerzas, de modo que los pequeños siempre puedan hablar y no sentirse oprimidos por los grandes, y los grandes, asimismo, su representación un
política, histórica, podemos decir, también se ve refrendado y todos, en general, todos ganan porque es un ámbito de desarrollo y de bienestar. Pues eso, en el momento de la crisis, se ve que la construcción europea tenía todos esos déficits de haber sido pues, una unión monetaria, es un mercado interno, pero un mercado que ha ido ocultando precisamente por la construcción de la moneda todas las diferencias enormes, diferencias fiscales, diferencias de salario, diferencias de competitividad, los movimientos migratorios, todo lo que ha ido haciendo mientras iban las cosas bien, pues ha ido haciendo su camino. En el momento de la crisis se rompe. Al romperse, evidentemente, los países que llamamos donantes, porque históricamente el presupuesto de la Unión, que es otro de los grandes déficits, se construye no tanto por recursos propios, que son mínimos, sino por, digamos, por la decisión de donantes y receptores. Los países que tienen, digamos, un PIB más grande, pues lo que hacen, digamos, es a través de los fondos y la política de cohesión o de la política agrícola y común, establece una redistribución, pero claro, el momento crítico en el que la crisis está, digamos, limitando a todos los países, pues incluso esa política redistributiva, con todos esos estereotipos, también se abre en cara. Con todas esas situaciones, la Comisión pone encima de la mesa unos presupuestos para 2014-2020, donde simplemente añade un 3%, piensen ustedes que el presupuesto, podríamos llamarlo federal, de la Unión Europea es un 1%, no llega más, un 1,0, y frente, por ejemplo, pues, a un presupuesto federal de los Estados Unidos, como decimos, de un 25%. Es verdad que no se pueden comparar literalmente, pero bueno, las magnitudes se nota también el tipo digamos, de apuesta que hay. Pues en ese 1%, esta vez la Comisión dice, bueno, por lo menos, dado que ahora va a entrar Croacia, que vamos a ser 97-98, que incluso en las últimas perspectivas financieras, que este presupuesto, a pesar de ya ser 27, los 12 nuevos no estaban en la mesa en igualdad de condiciones, es decir, fue una negociación ya preparada, previa. Bueno, pues esta vez que por fin se negocia a 27 con un candidato que está esperando en la puerta, pues como mínimo trabajemos con un 3% más del presupuesto, porque con todo el mandato y todo el digamos, el proyecto ambicioso de Europa no puede ser que, digamos, que vayamos a un presupuesto negativo. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando se presenta, ya es 2011-2012, que la gestión de la crisis se está viendo que no conseguimos salir adelante con la política impuesta por los países, digamos, que pueden imponerlo, que son pues, especialmente Alemania, Holanda, los países, digamos, donantes, por lo tanto que imponen una política de austeridad, de recortes, de limitación, de mejorar la gestión de los presupuestos. Puesto que no se sale de ello, la Comisión lo que plantea, y así lo entiende el Parlamento, es que al menos el presupuesto comunitario pueda hacer de palanca y tirar hacia la salida. Es decir, bueno, pues a los Estados miembros se les ha impuesto el rigor correspondiente, y yo no, en fin, desde nuestro grupo desde luego sí que lo discutimos, porque pensamos que no se consigue salir así de la crisis, pero hay que respetar que dentro de los componentes, pues el gobierno alemán y a sus votantes está, digamos, planteado que es el modelo que en Alemania, ni siquiera en Alemania, pero en fin, Alemania así lo vende, que ha podido funcionar y que por lo tanto de esa manera, al limitar los gastos y al reducir la deuda en todos los usos, se va a poder salir adelante sin tener en cuenta otros aspectos. Frente a eso, el Parlamento junto con la Comisión aceptamos que ya es hora de que haya una señal en positivo, que nos la están pidiendo todos los organismos, incluido ahora mismo ya el Fondo Monetario, pero en fin, los economistas, que es, digamos, dar una señal de inversión, una señal en positivo para el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que el presupuesto es 2014-2020, que no se puede dar una señal en negativo para los próximos 7 años, porque eso ya es hundir en la miseria a aquellos que están debatiéndose en una situación no solamente de reducción brutal de sus presupuestos, de recortes sociales enormes, de llevar a la pobreza y a la miseria una gran parte de sus votantes, sino que además sin calendario, es decir, sin salida, no se ve la salida a esa situación.
Comisión, por lo tanto, decide hacer esta apuesta y el Consejo decide pues, que no, y nos plantea, y lo peor de todo es que, claro, el Consejo, y ahí de nuevo se vuelven a ver los déficits de la construcción europea, el Consejo digamos, decide en estos ámbitos, normalmente no se vota nunca, siempre es por unanimidad, es decir, que no hay la posibilidad, porque aunque en algunos de los ámbitos pueda hacerse no por unanimidad, cuando se llega a unas decisiones de este calibre, por lo general, incluso aquellos que están en contra o que han generado, han suscitado algunas dudas, pues en el momento crítico de tomar la decisión, por lo general se establecen unas componentes, porque política en este sentido y a nivel europeo es la situación más crítica que se produce, y como la llamamos en el argot europeo la noche de los cuchillos largos, pues todos los jefes de Estado se reúnen, tiene que ser hasta las 3 de la madrugada, porque si no, no sería, digamos, no se podía presentar, y cada uno en ese momento de negociación a la que se ha llegado después de meses de tiras y aflojas, pues por lo general intenta salir de esa reunión diciendo, bueno, pues yo he ganado, yo he ganado. Eso forma parte del ritual europeo. En ese yo he ganado, esta vez con un presupuesto que por primera vez se reduce literalmente, nunca había ocurrido esto en la Unión Europea, en la construcción europea. No solamente se reduce, sino que además utiliza una triquiñuela en cuanto a créditos de compromiso y créditos de pago compromisos de pago, compromisos de gasto. Sí. De modo que hay una diferencia que hace que incluso algo que está prohibido por el tratado, que es que el presupuesto europeo pueda entrar en déficit, pues como hay una parte del Consejo que tiene que salir diciendo, bueno, el presupuesto no es tan pequeño, pues tiene una cifra, que son los créditos, digamos, de compromiso. Por otro lado, los que están imponiendo la austeridad tienen que salir diciendo, hemos recortado además de manera ostensible. Pues hay una diferencia que por primera vez se genera una dinámica absolutamente perversa en la cual ni siquiera la Comisión está segura de que en los 7 años siguientes todo lo que se va a comprometer se pueda finalmente pagar. Claro, siempre te acaban diciendo pues, que juegan a eso, porque también hay gobiernos que juegan a presupuestar más y después ese dinero lo tienen completamente seguro y vuelve, digamos, al Estado miembro al final del ejercicio presupuestario. Como no se gasta todo, siempre hay déficit, siempre... Bueno, es verdad que hay casos en los que no se implementa todo el presupuesto, pero nunca se ha planteado ya como un antecedente, es decir, ya formalmente desde la salida, con lo cual la posibilidad de que ese precedente se vaya a convertir en un déficit todavía mayor, pues es una situación enormemente importante. De modo que ahora mismo el Consejo sale, digamos, con una posición de fuerza, por así decirlo, de doble fuerza, de doble vuelta de tuerca, en un momento en el que las poblaciones de los países del sur pues están prendiendo fuego a la calle, la gente se está suicidando, y cuando se está suicidando no es una mera anécdota. En Grecia, por ejemplo, pues han subido las tasas de suicidio, es decir, hay realmente una situación crítica en los países del sur, y los países del norte, los donantes, pues siguen manteniendo esa política, esa posición, esa retórica, digamos, de que no se puede cejar, no se puede dejar. En paralelo, y ese es el momento de la oportunidad de cada crisis, en paralelo se ha ido construyendo, como bien ha dicho Lorenza, la crisis ha obligado, aunque de manera lenta, de manera enormemente reticente, a ir construyendo la pata que faltaba, es decir, la pata de unión bancaria, unión fiscal, unión económica, que faltaba efectivamente cuando se construyó solamente la unión monetaria. Se han puesto también de manifiesto todas las diversidades tremendas que hacen pues, que la fiscalidad, siempre se había dicho, pero siempre con la voz pequeña, claro, hay países que, en el caso de Irlanda, pues que se aprovechan de una fiscalidad casi cero, digamos, para que las empresas acudan allí. Cuando llega la crisis, pues, se ve que la situación es, digamos, al revés. Bueno, pues
todos esos elementos se han ido construyendo, y digo, con muchas rémoras, pero también hay que reconocerles a los donantes, digamos, y sobre todo pues, en este caso a Alemania, y aquí quiero un poco retomar pues, la crítica, también hay que ser capaz de reconocer los méritos, por supuesto, se va construyendo en paralelo los instrumentos, los elementos para construir esa unión bancaria, unión económica, a la que los estados hasta ahora eran muy reticentes, porque es, claro, conceder competencias ya de un nivel de control presupuestario, control económico de palabras mayores. Como estábamos en situación de crisis, se ha construido en algunos casos de manera deficitaria. El mecanismo de estabilidad, pues bueno, pues es un instrumento que estoy en control presupuestario, pues nos hemos dado cuenta, pronto, tarde y por así decirlo, pues que es un instrumento que está instalado en Luxemburgo bajo legislación además luxemburguesa, que tiene difícil acceso para el control. El Parlamento, que tiene que controlar, pues tiene muchas dificultades porque se ha construido de una manera pues, acelerada, teniendo que hacer frente a la reacción de los distintos de la crisis, de la deuda rampante, en fin, unas situaciones, de modo que se va construyendo en paralelo, se va aprovechando, por así decirlo, esa oportunidad que la propia Alemania está, digamos, apoyando, aunque con reticentes, con la contra del Reino Unido, que se ve atacado en su mero corazón de la City, porque claro, es control, todo lo que se empieza a hablar de paraísos fiscales, de reducir los bonos de los ejecutivos de los bancos, todo eso abre carne al Reino Unido, que siempre está en esa posición de entro pero salgo, salgo pero entro, que siempre genera tensión añadida. Y el Parlamento entonces está ahora mismo en este momento, por una parte, trabajando intensamente para ir construyendo en la oportunidad que nos da la crisis la parte que faltaba precisamente a la unión puramente monetaria y a un mercado, digamos, muy desequilibrado en cuanto a las enormes diferencias económicas, sociales, culturales de los 27 y ahora 28 Estados miembros, y por otra parte toma la responsabilidad de bloquear el presupuesto. No es la primera vez, pero sí la decisión de todos los partidos. Es decir, que a pesar de, como ha dicho Lorenza, nosotros somos un partido, el grupo en el Parlamento Europeo estamos en minoría, todos los grupos están en minoría, ninguno tiene todos los votos suficientes para llevar adelante sus decisiones, de ahí que siempre haya una necesidad de negociación y una capacidad incluso de hacer mayorías a pesar de estar en minoría. Nosotros normalmente trabajamos con verdes, con la izquierda, con una parte de los liberales que están configurados, como están los nacionalistas españoles, vascos y catalanes. Es decir, que los liberales también son un grupo que no responden al marchamo liberal digamos tradicional, sino que tiene otros componentes, de modo que los liberales belgas, por ejemplo, tienen un componente social muy importante con el que se puede trabajar muy bien. En el PP, los demócratas cristianos, la parte demócrata cristiana francesa, por ejemplo, incluso alemana, pues también tiene una componente social importante que a veces hace que podamos trabajar no son ni Berlusconi ni los primeros españoles, sino que son, digamos, más tienen una componente con la que en determinados momentos se puede trabajar. Ahora mismo el jefe del grupo PP es un francés, el señor Daul, que tiene esta sensibilidad, de modo que en este momento sí que hemos conseguido como Parlamento amenazar con bloquear el presupuesto e intentar de esta manera ganar no más dinero, porque realmente va a haber muchos problemas y tenemos las elecciones alemanas en septiembre y yo creo que la negociación, necesitamos que la negociación, cuanto más nos acercamos al 2014, más presión hay sobre la necesidad de que la Comisión pueda poner en marcha todos los programas de futuro. Hay una gran presión, pero sí que estamos trabajando por conseguir que el presupuesto europeo tenga otros condicionantes que hasta ahora el Consejo había limitado absolutamente. Uno de ellos es, por ejemplo, la capacidad de una cierta flexibilidad, de modo que se pueda trabajar aquello que no se implementa, vuelva al presupuesto, se pueda cambiar de líneas y por lo tanto no tengamos
ese fenómeno absolutamente absurdo e incomprensible para la ciudadanía, y una vez que se ha presupuestado, al final del ejercicio sobra dinero que vuelve otra vez a los Estados Unidos. Pues eso es una locura, siendo que se necesita para para otros compromisos, como ha pasado con el tema del norte de África, etc. Es decir, bueno, pues eso es uno de los elementos que estamos intentando trabajar a fondo. Otro de los elementos es abrir por fin el debate, solo el debate, pero bueno, en Europa se empieza por el debate y se acaba consiguiendo algo más de los recursos propios. Es decir, que sea la última vez que el presupuesto europeo se tiene que hacer de noche hasta las 3 de la madrugada a base de donantes, y si yo te doy tiempo o condiciones, de una manera absolutamente imposible de seguir avanzando en la construcción europea. Lo han entendido así, ha habido muchos problemas y muchos debates. Todo el mundo sabe que tiene que ser así, pero claro, el poder que te da, decir yo soy el que pone dinero y por lo tanto pongo también las condiciones, pues es un poder que es difícil cederlo, pero todo el mundo sabe que es ya una cosa imposible. Entonces, uno de los componentes es esa tasa de transacciones financieras, la famosa tasa Tobin histórica, que ahora de repente forma parte del instrumental para, entre otras cosas, controlar los movimientos especulativos más dañinos para el mercado general y para la... Bueno, pues es uno de los elementos que se van a abrir. Otro es el de los eurobonos, que es una apuesta justamente por poder financiar proyectos europeos de gran envergadura que conllevasen un empréstito que pudiera garantizar la Unión Europea con la capacidad que tiene para garantizar. Es un tema mucho más conflictivo. Los países del norte pues piensan que por ahí se puede abrir otra vez la posibilidad de relajar algunos de los proyectos. En fin, ahí hay otro debate difícil antes de septiembre, antes de las elecciones alemanas, pero que también, que trabajo en infraestructuras, pues tenemos los Europrojects, no nos atrevemos a decir Eurobonds porque claro, con Eurobonds sabemos que nos van a decir que no, pero todos los partidos, incluidos los compañeros alemanes de los dos partidos, de la CDU y del SPD, pues están a favor de que el Banco Europeo de Inversiones pueda garantizar en los préstamos, o sea, reducir el riesgo en determinados préstamos para poder llevar adelante obras de infraestructura, sobre todo las transfronterizas, como es el Lyon-Turín, el Fehmarn-Belt del norte, obras que los Estados miembros, por lo general, al estar en ámbito transfronterizo, pues los Estados miembros no tienen interés, porque para qué le vas a abrir, para qué va a abrir Francia el tráfico con España si sabe que los españoles vendemos más barato, pues entraremos, o para qué va a abrir Alemania, a Polonia, esos problemas históricos de las fronteras que sigue habiéndolos, y no son fronteras sangrientas, pero son fronteras de roce económico y de problemas, sobre todo cuando hay que abrirlas y hay que dejar que el tráfico fluya. Bueno, pues para esos grandes proyectos también se están previendo. Son elementos de debate que el Parlamento justamente está intentando negociar. Ya digo, más dinero va a ser difícil de momento, es una de las componentes que estamos asumiendo que va a ser difícil, pero que la dinámica que se genera en el interior de ese presupuesto nos dé la oportunidad de sí, no con más recursos, pero sí la capacidad y la posibilidad de utilizar todos los recursos sin que haya el instrumento histórico de volver a los datos. Y luego el tema de los recursos propios. Esos son los elementos fundamentales que estamos intentando negociar en estos momentos. Con todo ello, hay una señal, entiendo que además ha coincidido afortunadamente pues, con la señal que ha dado el gobierno de Japón, las señales que está dando ya hace meses el gobierno estadounidense, últimamente ya incluso pues, el Fondo Monetario, que está diciendo ya que la gestión de la crisis europea exclusivamente por la austeridad y por los cortes y recortes, pues no está hundiendo las economías, hundiendo incluso la capacidad de reacción de las economías, y que incluso está tirando hacia la recesión de una economía, que es la economía locomotora, que es la economía alemana, y que en estos momentos pues,
yo creo que no antes de las elecciones, no aparecerá, digamos, como un riesgo literal, pero ya en estos momentos está habiendo presiones importantes para que Alemania cambie la música y desde luego genere pues, una posibilidad. España pues, ahora nos amplía un poco más el plazo, con lo cual bueno, la posibilidad, digamos, de movernos con un elemento más cooperativo y no tan, digamos, tan de división. Realmente lo que se estaba viendo era claramente que las deficiencias de la construcción europea, a partir, digamos, de una moneda, puro mercado, muy poco estado de bienestar, muy poco modelo social, muy poco modelo político, pues generaba, o sea, volvía otra vez, a través de esa dinámica importante de las nacionalizaciones, a dividirnos otra vez norte-sur, esta vez no dividirnos en el campo de batalla, porque eso, digamos, pues espero, realmente está definitivamente desterrado, pero sí en el campo de la economía, donde llega un momento en el que las explosiones sociales pueden llevar a situaciones de dificultad democrática, que también se están viendo y que ahora mismo pues, no se le da mucha importancia desde el punto de vista en el que debería, lo que está ocurriendo en Hungría, por ejemplo, los gobiernos tecnocráticos que pueden en un momento de crisis ser la manera, digamos, de renovar, pero que a la larga los ciudadanos entienden que es un gobierno que no es su gobierno, que no lo han elegido y por lo tanto acaba teniendo una reacción que puede resultar más negativa. Y en otros ámbitos también la evidencia de que desde Bruselas la Troika, que uno de cuyos componentes ha sido elegido de manera democrática para ser, digamos, lo que están haciendo, pues impone unas condiciones a los Estados miembros que afectan incluso a su desarrollo democrático. En España, pues, el tema del déficit, tuvimos que cambiar, sigue corriendo la Constitución, que la tenemos como si fuera la Virgen del Pilar en un altar, sin cambiarla de ninguna manera, porque genera enseguida riesgos de otra cosa. Bueno, pues hubo que cambiarla a prisa y corriendo precisamente para hacer frente. Pues todo eso ha generado también una preocupación importante de cómo está afectando, es decir, cómo la ciudadanía está viendo que Europa les afecta también, no solamente la parte económica, que ya es fundamental, siendo que hasta ahora, en el año 2000, Europa era al revés, era el bienestar, el desarrollo, la cooperación, la solidaridad. Pero frente a eso, ahora mismo Europa está, la desafección a la idea europeísta es brutal, se ha caído 20 o 30 puntos, y además está afectando ya al hueso de las capacidades, la democracia de cada país y la capacidad de sus gobiernos de mantener estrictamente la garantía democrática. Con lo cual, en este momento, en este año 2013, estamos en ese momento crítico en el que el Parlamento hemos cristalizado por lo menos esa capacidad un poco de ir, de confrontar con el Consejo, de poner de manifiesto que por ahí no podía seguirse. Ha coincidido, esperemos que para bien, que la coyuntura internacional también está dando señales de que para salir de la crisis hay que trabajar con políticas de ciclo de crecimiento y de inversión, y no puede solamente matarse al enfermo a base de sangrías. Por lo tanto, pues esperamos que el 9 de mayo, que es el Día de Europa, pues tengamos la posibilidad, digamos, de ver luz al final del túnel, porque eso es lo peor de todo, no tener una agenda y que la ciudadanía ahora mismo, sobre todo la ciudadanía del sur, pero también en otros países. En Alemania tampoco atan los perros con longaniza, que los trabajadores han perdido enormemente en sus salarios, están en una situación en la que por eso es fácil pasarles un discurso populista del tipo, pues los griegos están todo el día con la mandolina, los españoles todo el día en la siesta, y aquí los únicos que trabajamos somos nosotros. Y al revés, los sures, pues también nosotros en España, que históricamente nunca hemos tenido una guerra con Alemania, para nosotros los alemanes pues eran, decir que hablábamos de tecnología alemana, pero lo más de lo más, y siempre hemos tenido muy buenas relaciones, y viceversa, que también de nosotros se decía cuando llegamos a la Unión Europea en el año 80 que éramos los prusianos del sur, lo cual, bueno, éramos, en fin, aquellos que trabajábamos como ellos, pues ahora de repente estamos en una situación absolutamente perpleja, en la que nos encontramos criticados por los mismos por los que
teníamos esta buena relación y viceversa, que hay una situación realmente han empezado a aparecer esvásticas acompañando a la señora Merkel, cosa que es también inquietante porque los medios pues, atizan este tipo de... es fácil, ¿no? El Bildzeitung pues, es el tipo de discurso que tienes a atizar porque bueno, pues, de ese populismo pues, saca créditos. Y la tentación es que los líderes, que tanto nos faltan en estos momentos, pues a través de ese populismo fácil y en el cortoplacismo de unas elecciones que tienen que ganar sí o sí cada 4 años, pues caigan en ese estereotipo que profundiza, que va profundizando y que llega un momento en el que genera una dinámica, digamos, pues centrífuga, que es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Por eso yo espero que en este momento en el que les hablo, y sobre todo teniendo en cuenta que una gran parte también de quienes trabajamos, pues hemos visto cómo ustedes han sido capaces de salir de una situación crítica y que les ha costado, pues a ver si somos capaces de aprender, de volver a repetir los errores y reconocer el valor que tuvieron ustedes aquí en Argentina para salir de esa situación crítica, aprender de ello y ser capaces de seguir cooperando y de mantener las relaciones